Comenzamos. Buenas tardes a los presentes, Arriete, y junto a mi compañero Pablo González, queremos presentarles nuestro proyecto final de ingeniería industrial titulado Evaluación de factibilidad técnica, económica y financiera de incorporar una línea de producción de paneles DBH dentro de una fábrica de aberturas. La estructura del proyecto inicia con una introducción general, seguida de un estudio de mercado, un estudio técnico, económico y financiero, finalizando con la conclusión. La introducción está compuesta por una breve reseña histórica, un análisis de la situación actual, una exposición de los productos fabricados. También se explicará qué es un panel DBH y cómo está compuesto. Se tratarán las normativas vigentes que impulsan su utilización, los procesos administrativos y de producción actuales, y finalmente se explicarán los fundamentos para la realización de este proyecto. Luman Aberturas es una empresa familiar que comienza sus operaciones en los años 90 en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, fabricando aberturas de aluminio a pedido para las residencias de la zona. Desde entonces, la empresa fue creciendo e incorporando clientes de mayor porte, como son las grandes constructoras, ampliando sus instalaciones y dotación. Actualmente trabajan 40 personas, cuenta con un showroom en el centro de la ciudad, y su planta fabril se encuentra ubicada al oeste de la misma. Desde hace 2 años se incorporó una línea de fabricación de aberturas PVC, cuyas prestaciones térmicas superan a las tradicionales de aluminio. El cliente puede elegir entre una variedad de modelos de perfiles con diferentes prestaciones, texturas, colores y precios. Estas aberturas se pueden solicitar con paño de vidrio simple o bien con paneles de DBH, que describiremos a continuación. Por sus siglas doble vidrio hermético, los DBH consisten en 2 vidrios separados por una cámara de aire estanca que encierra en su interior aire deshidratado para mejorar su comportamiento térmico y acústico. Bien, para comprender cómo está compuesto el panel DBH, es importante conocer los tipos de vidrios más utilizados. El vidrio float o monolítico es un cristal plano, transparente. El vidrio laminado está compuesto por 2 vidrios monolíticos adheridos mediante una película de polivinil butyral. Los paños de vidrio están unidos entre sí por un separador que permite conformar la cámara de aire estanca. Los vidrios utilizados para armar estos paneles pueden ser ambos monolíticos, ambos laminados o uno de cada tipo, dependiendo del nivel de seguridad, presión del viento y tamaño del paño. Entrando ya en el plano de las normativas vigentes, se pueden nombrar la norma IRAN 11.900 y la Ley 13.903, cuya implementación dio lugar a que los reglamentos de edificación incorporen requisitos mínimos de eficiencia energética que promueven, entre otras cosas, la implementación de paneles DBH. Con respecto al análisis del proceso administrativo y de producción actual, es importante recordar que las aberturas pueden tener paños de vidrio simple o bien paneles DBH. Los primeros se procesan actualmente dentro de la planta en una línea dedicada a tal fin, mientras que los paneles DBH son comprados a proveedores. Entonces, cuando se solicita una abertura con paño simple, se emite una orden de producción para las líneas de aluminio o PVC según correspondan y una orden de producción para la línea de vidrio. Y cuando se solicita una abertura que posee panel DBH, también se emite una orden de producción para estas líneas, pero conjuntamente se emite una orden de compra que es enviada a los proveedores. En esta imagen se puede ver la superficie cubierta que está compuesta por la nave 1, que integra las líneas de aluminio y PVC, de fabricación de aluminio y PVC, mientras que la nave 2 está destinada principalmente al almacenamiento y a la línea de fabricación de los paños de vidrio simple. En este diagrama se muestra el flujo de abastecimiento de materias primas que ingresan desde el frente del predio, rodeando el galpón, para ingresar al almacenamiento. Y se ve el flujo de productos terminados que inician en la nave 2 para salir por el mismo acceso, ocasionando eventuales congestiones por superposición. Los fundamentos para la realización de este proyecto radican principalmente en 2 problemas identificados. El primero está relacionado con las fechas de entrega, porque para terminar las aberturas se debe contar con los paneles DBH solicitados al proveedor. Entonces, el cumplimiento de los plazos de entrega de aberturas depende en gran medida de disponer de estos paneles en las fechas programadas.
El segundo problema está relacionado con el costo, ya que el panel DBH representa entre un 30 y un 40% del costo total de una abertura, de modo que una reducción en dicho costo tendría una incidencia significativa en la rentabilidad de la empresa. Entonces, a raíz de estos problemas surge el objetivo del proyecto, que es analizar la factibilidad técnica, económica y financiera de incorporar una línea de producción propia de estos paneles, que le permita a Luman tener una mayor autonomía y ventaja competitiva en cuanto a tiempos de entrega y costos frente a sus principales competidores. Pasando al estudio de mercado, se procederá a analizar la evolución de la demanda, los pronósticos, la medida estándar de producción y la producción diaria requerida y las conclusiones de este estudio. Para entender mejor cómo está compuesta la demanda, se identificó a cada tipo de paño y panel de la siguiente manera. El paño float es un paño simple con vidrio monolítico. LAM es un paño simple de vidrio laminado. DBH0 es un panel con ambos vidrios monolíticos. DBH1 es un panel con un vidrio monolítico y uno laminado, mientras que DBH2 es un panel con los dos vidrios laminados. Bien, en esta gráfica se puede ver la demanda interanual de todos los tipos de paños y paneles durante los años 2018, 2019 y 2020. En estas gráficas se puede observar un incremento interanual en la proporción de paneles DBH respecto de la demanda total. En el 2018 fue de un 40%, en el 2019 aumentó a un 78% y finalmente en el 2020 alcanzó un 82%, lo que demuestra una tendencia en el mercado hacia la implementación de estos paneles por sus prestaciones superiores y el impulso generado por las nuevas normativas. Para iniciar la etapa de pronósticos, se consideró a la cantidad total de paños simples y paneles DBH como demanda agregada, ya que los datos agregados son en general muy estables porque tienen menor variabilidad relativa que los componentes individuales. Por lo tanto, se pueden realizar pronósticos en un horizonte de tiempo mayor que con datos desagregados. Utilizando el software Minitab, se analizaron los datos de la demanda agregada durante los 36 meses correspondientes a 2018, 2019 y 2020. Y, observando el correlograma de la demanda agregada, se puede ver que los primeros coeficientes son significativos y decrecen lentamente, por lo que la serie presenta posiblemente tendencia y aleatoriedad, lo que se verificó mediante el correlograma de las diferencias de primer orden, en el que se observa una autocorrelación negativa de rezago K igual a 1, característico de las series con tendencia. Por lo tanto, se confirmó que la serie presenta tendencia y aleatoriedad. Es importante tener en cuenta que se disponen datos hasta el año 2020. Se realizarán las inversiones en el año 2021. Se pondrá en marcha en el 2022 y se evaluará durante 5 años hasta 2026. Por lo tanto, el horizonte de pronóstico es de 6 años a partir del inicio del 2021. Para pronosticar la demanda durante este horizonte, se probaron 3 métodos aplicables a series con tendencia y aleatoriedad: promedio móviles dobles, suavización exponencial doble y suavización exponencial de 2 parámetros. Y se eligió el método que arrojó menor error cuadrático medio, que fue este último. Como se puede ver en esta gráfica, los residuos se ajustan a la recta de probabilidad normal, se encuentran centrados en cero y su dispersión es homogénea, comportándose como un ruido blanco. Por lo tanto, el método es apropiado para pronosticar la demanda durante el horizonte de evaluación del proyecto. Dado que los pronósticos agregados son más precisos a largo plazo, se pronosticó la demanda total de todos los tipos de paños y paneles en su conjunto y luego se los desagregó de acuerdo a las proporciones identificadas en el año 2020. Para determinar los tiempos de operaciones y dimensionar la línea en el estudio técnico, fue necesario determinar el producto estándar de fabricación y convertir los pronósticos realizados en metros cuadrados a unidades de producto estándar. Para hacer esto, se analizaron las órdenes de compra realizadas entre 2018 y 2020 y se determinó que la superficie de los paneles tiene una distribución aproximadamente normal, con media centrada en 2.25 metros cuadrados,
y por lo tanto se tomó como unidad de producto estándar un panel de medidas 1,5 metros por 1,5 metros. Al dividir la cantidad de metros cuadrados pronosticados por la superficie del producto estándar, se obtuvo el pronóstico en cantidad de paneles a producir por año. Bien, para diseñar la línea de fabricación en el estudio técnico, también fue necesario determinar la producción diaria requerida, considerando la demanda del 2026, que es la de mayor volumen en todo el horizonte y que supera los 12.000 paneles, y dividiéndola por los 240 días laborables en el año, se obtuvo una producción diaria requerida de 51 paneles. Como conclusiones del estudio de mercado, diremos que la medida estándar del panel será utilizada en el estudio técnico para calcular los tiempos de cada una de las operaciones de producción. De igual manera, la producción diaria requerida será utilizada para dimensionar la línea de producción de paneles DBH, determinar el tiempo de ciclo requerido y la cantidad mínima de estaciones. Y el pronóstico desagregado será utilizado en el estudio financiero para elaborar el flujo de fondos del proyecto. Ahora se verán los temas a tratar en el estudio técnico, que son el proceso de producción de los paneles DBH, los recursos disponibles, la propuesta técnica presentada, la factibilidad de los recursos, el estudio del método de trabajo, el diseño de la línea de producción y finalmente el cálculo de la dotación de la línea. El proceso de producción de los paneles DBH consiste en las siguientes etapas. Primero, se deben cortar los paños, que en caso de ser vidrios monolíticos, se realiza con un cortavidrios manual. Y en caso de ser vidrios laminados, es conveniente incorporar una cortadora CNC que aumenta considerablemente la velocidad de corte. Luego se procede al biselado de los paños, que elimina el filo natural, permitiendo su manipulación segura, pero por sobre todo, para evitar que se astille una vez colocado en la abertura. Este se realiza con una biseladora de bandas cruzadas. A continuación, se procede al lavado del vidrio con agua filtrada mediante ósmosis inversa. Al salir de la lavadora, el vidrio pasa por delante de una serie de tubos LEDs que iluminan y resaltan cualquier impureza que haya quedado adherida al vidrio. Una vez que el paño está limpio, se debe colocar el separador, que pueden ser perfiles de aluminio microperforados rellenos con tamiz molecular, los cuales hay que cortar y ensamblar a medida, generalmente utilizados en plantas dedicadas exclusivamente a la fabricación de paneles DBH, o bien se puede utilizar una alternativa llamada Thermoflex, que es una cinta de caucho elastomérico con sellador butilo en sus laterales, que se aplica directamente sobre el paño de vidrio con una pistola. Esta alternativa es la más utilizada en fábricas de aberturas que incorporan la producción de paneles DBH debido a que requiere menos operaciones y equipamientos. Una vez que se lava e inspecciona el segundo vidrio que conforma el DBH, se lo posiciona sobre el separador perfectamente alineado con el otro vidrio, usando una mesa con topes. Luego se debe prensar el panel con una máquina automática que pasa el panel DBH por una prensa que le aplica presión conforme éste le atraviesa, o se puede utilizar una pinza manual con rodillos que aplican presión sobre el perímetro del panel. Por último, es necesario aplicar el sellador secundario, que conforma una segunda barrera protectora de humedad, pero su principal función es garantizar la estabilidad estructural del DBH. Se puede utilizar polisulfuro, que es un material bicomponente y requiere elevados niveles de producción, o se puede usar hot melt, que es un termoplástico y se puede reutilizar una vez enfriado, por lo que es práctico para producciones bajas. Cualquiera de estos selladores se puede aplicar sobre una mesa giratoria que va rotando el panel de a 90 grados hasta cubrir las 4 aristas del mismo. Luego de analizar el proceso de fabricación, es necesario evaluar los recursos disponibles. En cuanto a maquinaria, se dispone de una mesa biseladora y una mesa basculante de corte manual, ambas utilizadas actualmente en la producción de paños simples. También se dispone de un almacén clasificador de vidrios, donde actualmente se almacenan las planchas de vidrio laminado y float. Además, hay que tener en cuenta la cantidad de aire, potencia y superficie total utilizada y, en consecuencia, la disponibilidad de estos recursos para la nueva línea de producción, que resultan ser 500 litros por minuto de aire,
51 kilowatts de potencia y 96 metros cuadrados. A partir del análisis del proceso productivo del DBH y de los recursos con los que cuenta actualmente Luman, determinamos el equipamiento que se necesita para instalar la línea de fabricación. En esta imagen se puede ver la disposición y enumeración de los equipos necesarios para la fabricación de estos paneles. En esta tabla se muestran los equipos necesarios y sus consumos de aire y energía. Si observamos el diagrama, los equipos 1 y 2 corresponden a la mesa de corte manual y biseladora, y como se puede ver, se ha optado por ubicar la mesa de biselado adyacente a la mesa de corte manual. De esta manera no es necesario cargar el paño, sino deslizarlo de una mesa a otra como se muestra en la imagen. El equipo número 3 corresponde a la cortadora automática de paños laminados. Esta es la cortadora CNC de vidrio laminado marca Intermac con brazos basculantes. El equipo número 4 corresponde a la lavadora. Esta es la lavadora de vidrios marca RGM de origen turco y que posee representación en Argentina. El equipo número 5 corresponde a la mesa de sellado. Esta es la mesa de sellado basculante marca Rial con topes para alineación y ventosas de vacío para sujeción. El equipo 6 corresponde al portarrollos de cinta separadora de Thermoflex, y como se comentó anteriormente, esta es la alternativa más adecuada para empresas que incorporan la producción de paneles DBH por su simplicidad de implementación. Los equipos 7 y 8 corresponden a la mesa giratoria y extrusora de sellador secundario respectivamente. Estas son extrusora Hotmelt marca Basra y la mesa giratoria con ventosas de vacío marca RGM. Teniendo los equipos ya enumerados y el layout presentado, se pueden calcular los recursos necesarios. En este caso, la potencia adicional requerida es de 47.9 kilowatts y como se dispone de 51 kilowatts, se puede decir que el recurso es suficiente pero con baja holgura, por lo que habría que secuenciar el arranque de la maquinaria. El consumo adicional de aire es de 191 litros por minuto y como se dispone de 500 litros por minuto, el recurso es suficiente. La superficie total requerida es de 177 metros cuadrados, pero solo se dispone de 96. Por lo tanto, este recurso no es suficiente y se deben tomar medidas. Como se puede observar en esta imagen, el espacio disponible está fuertemente limitado por las vías de circulación de suministros. Por este motivo, se planteó una redistribución de los accesos. En esta imagen satelital se puede observar que el fondo del predio linda a una calle que tiene estabilizado de suelo a base de grava, apto para la circulación de camiones. Por lo tanto, se propuso la construcción de un portón corredizo automatizado en el tapial del fondo para el ingreso de los camiones que traen la materia prima, dejando un espacio adicional disponible de 86 metros cuadrados, dando como resultado un total de 182 metros cuadrados suficientes para la planta de DBH. Bien, contando ya con todos los recursos factibles, se puede implementar el layout a la planta, integrándose adecuadamente con todos los elementos preexistentes. Como se puede observar, no solo se ha logrado una correcta integración, sino que además se mejora el flujo, ya que se elimina el problema de que un camión de materias primas no pueda ingresar debido a que hay otro cargando productos terminados. En esta imagen se muestra el flujo a lo largo de la línea, donde debe ejecutarse en cada centro de trabajo un conjunto de operaciones para lograr una unidad de producto terminado. Para comprender mejor esta etapa del estudio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones. Para simplificar la explicación de todo el proceso, se llamará modelo a cada tipo de paño o panel, ya sea float, laminado, DBH1, etc. Llamaremos tarea a un conjunto de operaciones que debe ser realizada por un mismo operario. Por ejemplo, en este diagrama se pueden ver todas las operaciones que deben realizarse para obtener una unidad del modelo DBH1. Si agrupamos en tareas las operaciones que deben ser realizadas por un mismo operario, se puede resumir en el siguiente diagrama. Como se puede ver, el diagrama se simplifica en las siguientes tareas: las que se realizan sobre el primer paño,
que son retirar la placa de vidrio laminado del almacén, corte con CNC, biselado, lavado e inspección y colocación del separador. Las que se realizan al segundo paño, que son retirar vidrio float del almacén, corte manual, biselado, lavado e inspección, y las que se realizan para el ensamble del panel de DBH, que son el prensado del panel y la colocación del sellador secundario. Ahora se verá cómo se determinaron los tiempos de cada operación y por ende de las tareas. Como se explicó anteriormente, los vidrios correspondientes a aberturas con paños simples ya se realizan en la planta actualmente. Por lo tanto, estos tiempos se obtuvieron por cronometraje, es decir, se midieron los tiempos de la persona que las realiza. Mientras que para las nuevas tareas se obtuvieron los tiempos de cada operación mediante tablas de tiempos predeterminados llamadas MTM, con las que se estima un tiempo para cada micromovimiento de cada operación. De esta manera, se obtuvo la tabla con los tiempos de cada tarea para cada modelo. Con esta información, se pueden construir los diagramas de precedencia para cada modelo que se fabricará en la línea. Estos diagramas muestran el orden en el que se deben realizar las tareas y los tiempos que requiere cada una para cada modelo. Para que la línea funcione de manera eficiente es necesario balancearla y para ello hay que determinar la capacidad disponible en horas por jornada, el tiempo de ciclo requerido y la cantidad mínima de estaciones. Entonces, la capacidad disponible en horas por jornada es la cantidad de horas teóricas disponibles multiplicadas por el rendimiento global de la empresa, que está estimado en el 80%, dejando una capacidad de 6.4 horas por jornada. Con esta capacidad y la producción diaria requerida que calculamos en el estudio de mercado, se determina el tiempo de ciclo requerido mediante el cociente entre ambos valores. Esto nos da un tiempo de ciclo requerido de 443 segundos. Una vez calculado el tiempo de ciclo requerido, se debe determinar la cantidad mínima de estaciones de trabajo. Esta se obtiene por el cociente entre el tiempo total que se requiere para producir el modelo que más tarda y el tiempo de ciclo requerido, redondeado hacia arriba. El tiempo total que se requiere para producir el modelo que más tarda se puede extraer de la tabla y corresponde al modelo DBH2 con un tiempo total de 1210 segundos. Por lo tanto, el cociente da como resultado 2,73, siendo entonces la cantidad mínima de estaciones igual a 3. Para poder balancear esta línea, en la que se van a producir diferentes modelos intercalados, se puede utilizar el diagrama de precedencias del modelo combinado, que está compuesta por tareas comunes y no comunes de todos los modelos y se confecciona a partir de sus diagramas de precedencia. Si bien el balanceo de la línea mediante el modelo combinado no asegura necesariamente un buen balanceo para los modelos individuales, sirve para asegurar que tareas comunes o similares se realicen en la misma estación. En este caso determinamos que A y B son operaciones de búsqueda de vidrio en el almacén, por lo tanto se pueden realizar en la misma estación. C y D son operaciones de corte y resulta conveniente agruparlas por especialización. E y F son el biselado y el lavado, que pueden agruparse por cercanía, ya que ambas máquinas están adyacentes. G y H son la colocación del separador y el prensado, que se realizan en la misma mesa y que por proximidad pueden integrarse con I, que es la colocación del sellador secundario. Entonces, manteniendo este balanceo, se analiza lo que ocurre con los modelos individuales, incorporando los tiempos reales de cada tarea para cada modelo. Y se toma como tiempo de ciclo efectivo el que determina el modelo y la estación que más tardan. En este caso, ese tiempo se da en la estación 1 para el modelo DBH2. Por lo tanto, el tiempo de ciclo efectivo de la línea es de 434.5 segundos. Como se puede ver, el tiempo de ciclo efectivo de la línea con este balanceo resulta menor que el tiempo de ciclo requerido. Por lo tanto, se cumple con las necesidades de producción pronosticadas. Ahora, es necesario evaluar el balanceo teniendo en cuenta la proporción de los distintos modelos en la producción programada. Aquí podemos ver los distintos modelos, las tareas que se realizan en cada estación para cada modelo y los tiempos de las tareas para cada modelo en cada estación.
A la derecha vemos la proporción en la que cada modelo participa de la producción total, que fue tomada del año 2020. Y con estas proporciones se calcularon los tiempos promedios ponderados de las tareas en los distintos modelos. Sumando estos tiempos para cada estación y dividiéndolos por el tiempo de ciclo efectivo, se obtiene la eficiencia de cada estación. Entonces, la eficiencia promedio de la línea es el promedio de las eficiencias de las estaciones, que resultó ser cercana al 80%. Por lo tanto, se tomó este balanceo para la línea. En este gráfico se pueden ver los tiempos de cada modelo en cada estación y se observa claramente que el tiempo de ciclo de la línea quedó determinado por el tiempo del modelo DBH2 en la estación 1. Bien, como resultado del balanceo se obtuvo la disposición final de las estaciones que se pueden visualizar en este diagrama. La dotación fue estipulada en una persona por estación y como el tiempo de ciclo efectivo fue menor que el requerido, no fue necesario efectuar cambios. Entonces, la dotación total es de 3 personas y los puestos diseñados fueron los siguientes. El puesto 1 es operador CNC, puente grúa y encargado de planta DBH con categoría oficial especializado. El puesto 2 es biselador con categoría oficial y el puesto 3 es ensamblador de paneles DBH con categoría oficial. Mediante las diferentes etapas de este estudio, se ha logrado elaborar una propuesta técnica que cumple con los requerimientos de producción proyectados, aprovecha los recursos disponibles y logra una elevada eficiencia en la línea. Por lo tanto, se puede afirmar que el proyecto es técnicamente factible. Ahora se procederá a exponer el estudio económico, en el que se determinaron los costos variables, los costos fijos, los beneficios económicos y las conclusiones de este estudio. Antes de iniciar este análisis, es necesario aclarar que la moneda utilizada es el dólar estadounidense y se tomó el metro cuadrado para el cálculo de los costos unitarios de cada modelo. En esta tabla se enumeran los insumos necesarios para producir los paneles DBH con el precio unitario según su presentación. Con estos datos, se calcularon los costos variables unitarios de producción de cada tipo de panel DBH, arrojando los siguientes resultados. Para paneles DBH0 se obtuvo un costo unitario de $23 por metro cuadrado, para paneles DBH1 el costo es de $38.9 por metro cuadrado, mientras que para paneles DBH2 resultó ser de $45.3 por metro cuadrado. Pasando a los costos fijos, se calculó el costo mensual de la mano de obra directa para el puesto de categoría oficial especializado, que fue de $767 mensuales, y para los puestos de categoría oficial, que fue de $654 mensuales, lo que nos dio un balance de personal con un costo total anual de mano de obra directa de $26.987. El costo de energía se calculó en base a la potencia adicional requerida para la planta DBH de 47,9 kilowatts, dando un costo anual de $3.838. Y en esta tabla se puede ver el costo de comprar un panel DBH a proveedores, el costo de fabricarlo y la diferencia entre ambos. Entonces, a partir de los resultados, queda evidenciado un beneficio económico en favor de la fabricación de todos los tipos de panel con un margen de utilidad de aproximadamente el 50% del costo de compra actual. Finalmente, se procede al estudio financiero, donde se verán consideraciones previas para el análisis, las inversiones necesarias, conceptos de depreciación y amortizaciones, cálculo del valor de desecho, la elaboración del flujo de fondos y el análisis de los indicadores financieros. Como consideraciones previas hay que tener en cuenta que el horizonte de evaluación del proyecto es de 5 años, la moneda utilizada es el dólar estadounidense y respecto a la inflación destacaremos que fue ignorada tanto en los flujos de fondos como en la tasa de descuento, convirtiendo los flujos nominales a moneda constante. Bien, la tasa de descuento es la exigida por el inversionista para compensar el costo de oportunidad del capital y el riesgo que deberá asumir. El modelo CAPM señala que la tasa exigida es igual a la tasa libre de riesgo más una prima por riesgo. En este caso, RF
es la tasa promedio de los bonos a 5 años del Tesoro de Estados Unidos con un valor del 2,56%. RM es la prima promedio de las inversiones del S&P 500 igual al 16,36%. Y beta es la correlación existente entre la industria de la construcción en países emergentes con la prima de mercado, que es 1,18, lo que nos da como resultado una tasa de descuento de 18,84%. Respecto a los impuestos, para el IVA se supuso que la empresa solo actúa como intermediaria entre el Estado y el cliente. Entonces se omitió en el flujo de fondos y se consideró un impuesto a las ganancias del 35%. Entrando ya en el cálculo de las inversiones necesarias, se presenta el balance de equipos que incluye toda la maquinaria que se debe comprar para este proyecto, dando un total de $251.670. Aquí se puede ver el balance de obras físicas requeridas, que incluye la construcción del portón automático, el estabilizado del suelo para el paso de camiones, el montaje de tableros, etc., por un monto total de $16.309. La inversión en activos intangibles está compuesta por la capacitación del personal durante 80 horas y la compra de una licencia de software para el procesamiento de vidrio, por un total de $2.538. Por último, la inversión en capital de trabajo constituye el conjunto de recursos necesarios para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo. El tiempo promedio entre el momento en que se señan las aberturas y se colocan es de aproximadamente 90 días. Las aberturas se señan con un 50% del presupuesto, por lo que el capital de trabajo requerido se ve reducido a menos de la mitad. Esto dio un total entre mano de obra, energía y materias primas de $67.642. El fisco reconoce la pérdida de valor de los activos, a la que define como depreciación, y establece la posibilidad de descontarlas de utilidades en varios periodos futuros. En esta tabla se pueden ver los precios de las máquinas que tienen una vida útil contable de 10 años, dando una depreciación anual del 10%, con un monto total de $25.167. El valor de desecho del proyecto representa el valor que tendrá la maquinaria al final del horizonte de evaluación. Este se calculó por el método comercial y resultó ser, luego de impuestos, de $163.805. Sabiendo el costo de compra y fabricación unitario, podemos determinar el costo de compra de paneles a proveedores para cada año del horizonte de evaluación y de igual manera el costo de fabricación durante el mismo periodo. Restando estos valores, se obtiene el ahorro en costos por fabricación propia en cada año del proyecto. Ahora presentamos el flujo de fondos, donde los ingresos están conformados por el ahorro en costo por fabricación propia, y los egresos en el periodo cero corresponden a las inversiones necesarias. Y al pie se pueden observar los flujos netos de fondos con los que se calcularán los indicadores financieros. El primero que trataremos será el valor actual neto, que representa una medida del incremento o disminución de la riqueza de los accionistas con el proyecto. Si el VAN es igual a 0, indica que el proyecto renta justo lo que el inversionista exige. Si el VAN es mayor que 0, indica la cantidad que renta el proyecto por sobre lo exigido. Mientras que si el VAN es menor que 0, indica la cantidad que falta para que el proyecto rente lo exigido por el inversionista. En este caso, el VAN arrojó un valor positivo de $242.677 por sobre lo exigido por el inversionista. Esto indica que el proyecto es viable y debe realizarse. Otro indicador financiero analizado es la TIR, que es la tasa que hace cero el VAN del proyecto. En este caso, el VAN se hace cero con una tasa del 41,62%, y dado que la TIR es mayor que la tasa de descuento calculada, entonces el proyecto es viable y debe realizarse. Está claro que estos indicadores son sensibles a cambios en las variables sobre las cuales fueron calculados. Por lo tanto, se decidió analizar cuánto varía el VAN conforme se modifican las variables críticas del proyecto. En primer lugar, se verá su comportamiento frente a una disminución en la demanda de paneles DBH, ya que es una variable que fue pronosticada con datos insuficientes para el horizonte de pronóstico planteado. Y también se analizará el VAN frente a un aumento de los costos totales de fabricación,
ya que existe la posibilidad de que haya costos ocultos o bien rendimientos de producción que terminen resultando inferiores a los calculados. Como se puede ver en esta tabla, el BAN de $242.677 va decreciendo conforme disminuye la demanda de paneles de DBH, pero se mantiene positivo incluso con una caída del 45%, mientras que con un aumento del 20% en los costos totales, el BAN ya se vuelve negativo. Esto significa que el BAN del proyecto es más sensible al aumento de costos totales que a la disminución de paneles de DBH. Por lo tanto, es importante implementar políticas de control de calidad, evaluación de desempeño y una óptima gestión de compras. Ahora se procederá a exponer los beneficios cualitativos identificados en la implementación del presente proyecto. El primero de ellos radica en la independencia de los proveedores y, consecuentemente, de disponer de plazos de entrega controlados por Luman. Además, se cuenta con la flexibilidad para adelantar o postergar producción de acuerdo a las necesidades. Asimismo, se podría atender pedidos urgentes que, de otra manera, deberían rechazarse. Se podría producir rápidamente paneles dañados durante el traslado y se mejorará sustancialmente el servicio postventa, ya que se podría responder al cliente con un recambio casi inmediato ante defectos en paneles ya colocados. Bien, como síntesis de este proyecto de ingeniería y teniendo en cuenta los fundamentos que le dieron origen, tanto el problema de las fechas de entrega como la importante incidencia del costo de los paneles DBH son abordados de manera efectiva con la implementación de la línea de fabricación propia, al tiempo que las ventajas cualitativas inherentes aumentan la fidelización, confianza y recomendación de los consumidores. Mediante los estudios realizados se ha demostrado que el proyecto es técnica, económica y financieramente viable, generando riqueza por sobre lo exigido por cualquier inversionista, incluso si se modifican las variables críticas. Finalmente, considerando todos los aspectos analizados, se puede concluir que el presente proyecto debe realizarse y contribuirá sustancialmente al crecimiento de Luman Aberturas, posicionándola como empresa referente en el mercado regional. Muchas gracias. Muchas gracias.